Bueno, antes que nada voy a hacer una introducción. Voy a comenzar por lo formal, presentándonos, quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra formación y por qué hoy estamos aquí y de qué va a ser el contenido de esta conferencia. Y en eso tengan piedad en algunas pronunciaciones que tenemos nosotros, muy particulares del Río de la Plata, por ahí diferencia con ustedes, la L por la Y, y algunos otros modismos del lenguaje que, bueno, sepan disculpar las diferencias de latitudes. Eh, bueno, como les contaba y como recién presentaban, mi nombre es Ignacio Florkin, soy uno de los directores y de los socios fundadores de la oficina Bulla. Bulla es una oficina, como recién mencionaban, de planificación urbana, de planificación territorial y de diseño del paisaje con base en Buenos Aires y hoy con una gran extensión hacia el resto de la región, incluyendo Estados Unidos. Bulla, como les comentaba al principio, está formada por 3 licenciados en planificación y diseño del paisaje, y esto es un dato muy importante, porque si bien no somos arquitectos nosotros, somos egresados, licenciados de esta carrera que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, que es nuestra universidad pública por excelencia nacional, y es una carrera que está formada a partir de la hibridación y del cruce de otras 2 carreras, es decir, de la carrera de arquitectura y de la carrera de la ingeniería agronómica. Entonces, de esta mezcla de estas 2 carreras es que ha nacido hace 30 años la licenciatura, y van a ver que gran parte de nuestra búsqueda, nuestros proyectos y nuestros pensamientos están vinculados con cruzar estas 2 miradas que en un origen parecían antagónicas, como la mirada del diseño, del urbanismo, de las técnicas de proyecto, con la mirada de las ciencias naturales. Van a ver que Bulla, a su vez, no solo es una oficina que produce servicios y produce proyectos de distintas escalas, sino que también es un soporte intelectual, de construcción teórica y también de experimentación, sobre todo. Como les contaba recién, nuestra base es Bulla, que es nuestra oficina principal, que es una oficina, como bien recién ahí leían, formada también a través de la interdisciplina. Hace 5 años, Bulla crea Escape. Escape es un laboratorio independiente que está como bancado por Bulla, en los cuales difundimos, cruzamos miradas y en definitiva vamos produciendo conocimiento que luego retroalimenta el trabajo de la oficina. Y por último, una nueva área, una nueva expansión que tenemos en nuestra búsqueda de expansión del conocimiento que tiene que ver con Común, que es un experimento ambiental y también de vivienda que estamos hoy desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, que esto quedará para una próxima charla. Pero como les presentaba recién, digo, hoy estoy aquí yo siendo como orador, pero la verdad que Bulla está formado por todo este equipo del día a día, y hoy en esta pandemia lamentablemente no nos estamos encontrando, pero esto es lo que supo ser Bulla hasta principios del 2020, un gran equipo extenso, heterogéneo, muy diverso, que no solo está formado por licenciados en planificación y diseño del paisaje, sino también por arquitectos y por otros especialistas que van cruzando la mesa. Es decir, nuestra producción de nuestra oficina, el día a día, ya está dado por una construcción también de distintas disciplinas, y es allí donde encontramos nuestra fortaleza, nuestra diversidad y la posibilidad de encontrar nuevos horizontes proyectuales. Nuestra oficina está montada en un barrio de Buenos Aires que está en una de las márgenes de la ciudad, y es en este barrio histórico que vende ladrillos, que fue un barrio de principios de siglo, patrimonio en Buenos Aires, un barrio constituido por un arquitecto muy conocido aquí, un arquitecto socialista, con una visión muy vinculada y muy, muy focalizada en las personas. Pero si bien de día funciona la oficina, de noche construimos este espacio que es Escape, ¿no? Este espacio que recién les comentaba, este espacio de cruce disciplinar y de encuentro de distintas personas que pertenecen a distintos mundos. En este caso de la imagen, van a ver que los que están conversando allí en este espacio es un biólogo que está focalizado sobre el mar y un arquitecto también que estuvo estudiando el mar. En definitiva, lo que estábamos conversando aquí era sobre el territorio marino, sobre el territorio marino argentino sobre todo, y este es el espacio y el ámbito en que se da Escape, un encuentro social en donde Escape provee y brinda cerveza libre, y se genera como este increíble ámbito de cruce y de conocimiento y de intercambio también social. Lamentablemente por la cuarentena y por la pandemia, Escape este año ha estado replegado produciendo un ensayo editorial, que es el próximo libro que vamos a sacar,
y estaremos proponiendo para el año que viene una nueva agenda de temas. Pero como les decía recién, Bulla nace en Buenos Aires, nace en esta ciudad, en esta metrópolis, en donde nosotros nos hemos criado, nos hemos educado y donde hemos empezado a ensayar la nueva mirada del paisaje. Y con el pasar de los años hemos ido expandiendo esta mirada al resto de la Argentina y también al resto de la región. Hoy afortunadamente estamos, como les decía, con proyectos, arribando proyectos en Brasil, proyectos también en Estados Unidos, y tenemos varios proyectos en curso, tanto en Bolivia como en Uruguay. Con lo cual, esta expansión de la mirada, digamos, de nuevos territorios, de nuevos países, de nuevos espacios, de nuevas latitudes, nos ha forzado también a empezar a comprender también cómo está conformada nuestro ecosistema, o lo que podríamos llamar estos biomas globales, ¿no? Que muchas veces, y en esto no se ofendan porque no están representadas las ecorregiones peruanas, tampoco lo están exactamente representadas las ecorregiones argentinas en este mapa, en esta cartografía, pero lo que pretende dar cuenta es que, de alguna manera, si bien a veces constituimos divisiones políticas entre los países, muchas veces la naturaleza, muchas veces el ecosistema trasciende esos límites culturales, esos límites legales, y nos damos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común, ¿no? Es así que muchas veces cuando hemos estado trabajando en el norte de Argentina, nos hemos dado cuenta que estábamos compartiendo el mismo ecosistema que el sur de Bolivia, y lo mismo nos ha pasado trabajando en Uruguay, con lo cual a veces entendemos de que muchas veces el ecosistema o la naturaleza es mucho más legítima que las divisiones culturales o políticas que hoy nos dividen de alguna forma, ¿no? Y esta mirada nos ha ayudado también a constituir lo que es la charla que estamos brindando este año, que es como el ciclo de conferencias que hemos estado compartiendo, que se llama Entre el ecosistema y las personas, ¿no? Y esta idea del entre, ¿no? Que significa también de que entre el ecosistema y las personas existen una multiplicidad de elementos, de espacios, de posibilidades, que son las que Bulla hoy está tratando de ensayar, que claramente se corren de los límites clásicos de las disciplinas y de las concepciones que tenemos hasta el momento, ¿no? Esta imagen que ven al fondo, van a ver que después vamos a cerrar con una reflexión, tiene que ver con una serie de incendios que se produjeron este año en Argentina, pero que el año pasado también se produjeron en el Amazonas, también se han producido en Chile y también en Australia, que tienen que ver con una relación antrópica que tienen las personas con el medio. Y van a ver también que vamos jugando un poco con el lenguaje y hemos ido cambiando las palabras. A medida que pasen la charla van a ver que hemos ido ensayando también nuevos neologismos, como llamamos, nuevos ensayos sobre las palabras. Pero de alguna forma nuestra mirada tiene que ver con una retrospectiva desde el paisaje, ¿no? Y la mirada que tenemos, digamos, de cómo las personas en la historia de la humanidad se han estado relacionando con los elementos naturales, con los fenómenos de la naturaleza, y cómo le han estado dando distintos significados, lo que nosotros concebimos como los acuerdos que generan las comunidades con el medio o con su entorno, de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera, si alguien ha leído el libro de Harari, que fue un bestseller hace muy pocos años, él de alguna forma explica en un momento de cómo hemos pasado de dar en muchos casos explicaciones a ciertos medios de la naturaleza, como pudo haber sido en un momento la explicación de los fenómenos naturales a través de la personificación, a poder explicarlos desde una mirada técnica, desde una mirada científica, esto que llama de que la humanidad se ha volcado a un hombre de técnica, que es lo que en definitiva hoy la sociedad global es. Y también nos interesa como entender este concepto que del caos al cosmos, ¿no? Que tiene que ver con una historia también de la disciplina del paisaje universal, que está anclada en el movimiento romántico en Europa, y es el momento donde empiezan a surgir todas las ciencias, ¿no? Las ciencias que hoy conocemos en nuestros días, las ciencias clásicas y las ciencias modernas, y de alguna forma como el naturalismo, en estas expediciones que ha realizado también sobre el continente sudamericano, nos ha dejado una gran cantidad de miradas y de cartografías valiosas. Y este último concepto, que tiene que ver como en el pasaje de lo binario a lo múltiple, nos interesa también pensarlo como una posibilidad, ¿no? Generalmente tendemos a explicar, y sobre todo en las disciplinas nuestras espaciales, las cosas a partir de binomios, ¿no? La arquitectura y el paisaje, el adentro, el afuera, interior, exterior, lo orgánico y lo inorgánico, la cultura y la naturaleza. Y a nosotros, en definitiva, esos binomios, esas polaridades, nos parecen que hoy no tienen tanto sentido mencionarlas ni hacer hincapié,
sino que nos interesa siempre empezar a trabajar entre lo que hay entre esos puntos, ¿no? Por eso esta idea de lo múltiple nos parece mucho más rica que lo binario, ¿no? Que es algo que también nos limita y nos deja una visión mucho más del pasado que del futuro. Y el paisaje, como disciplina, es una disciplina muy antigua, también nos permite reflexionar sobre otras escalas temporales y espaciales, por ahí a diferencia de la arquitectura, y que muchas veces esas escalas temporales y espaciales trascienden también los límites de la vida en el momento en el que nosotros vivimos o nuestro pasaje por la Tierra, ¿no? Entonces nos interesa muchas veces repasar los tiempos geológicos y sobre todo los tiempos, digamos, de la evolución de las especies en la historia de la Tierra, y entender cómo es que también las especies han ido evolucionando y han ido cambiando, mutando. En definitiva, el pasaje nuestro por la Tierra es un puntito que ven a la derecha, en definitiva, es una minúscula intervención, y cómo esa intervención de nuestro pasaje por toda la historia, digamos, de los seres vivos, ha estado produciendo enormes cambios. Y también cuando estudiamos el paisaje nos interesa detenernos un minuto en entender cuál fue, digamos, el origen tectónico de los continentes, digamos, estos procesos que han dado orígenes no solo a los continentes, sino también a los diversos paisajes y por último a los climas, que es lo que a nosotros hoy nos permite explicar y entender un sitio antes de la hora de proyectarlo. También entender en el periodo geológico en el que nos encontramos, en el cuaternario, que nos parece importante entender la diferencia de este periodo con otros, porque es básicamente un periodo en el cual los seres vivos han desarrollado nuevas tecnologías, han evolucionado de distintas maneras, han aparecido los mamíferos y también han aparecido las flores como una tecnología también del mundo vegetal. Y cómo las ciencias, a lo largo, digamos, de la creación, de la técnica, como les comentaba antes, han empezado a clasificar los continentes y han empezado a expandir el conocimiento sobre otras áreas, ¿no? Si tomamos como centros como occidentales a Europa, en el momento en el que Europa empieza a mirar a América, empieza a clasificar esa botánica, y empieza a darle un contenido, una razón, un sentido de ser, y los empieza a ordenar. Aparecen los botánicos y aparecen las ciencias duras y empiezan a clasificar las especies a un lado y otro lado, y en este momento es el que nos interesa porque hay muchas de las especies botánicas americanas que viajan hacia Europa y generan una gran influencia en Europa. Este es el famoso reloj floral de Linneo, todos conocerán o habrán escuchado hablar del botánico Linneo, que ha clasificado gran parte de la flora sudamericana, sobre todo, que es la que nos vincula a nosotros. Pero también, además de la flora y de los botánicos, nos interesa entender de que hubieron unas culturas previas a la llegada de los occidentales a América, que tienen que ver con los pueblos originarios, y sobre el conocimiento que estos pueblos originarios tenían sobre la flora originaria de nuestros continentes. Esta es una especie que crece en Buenos Aires de manera espontánea, es decir, sin mantenimiento, sin que haya que sembrarla, en cualquier vereda, en cualquier acera de la ciudad. Generalmente es considerada como una hierba mala, pero cuando uno la estudia y entiende sus raíces, entiende que en definitiva es una hierba medicinal, es una hierba comestible y es una especie botánica que está en consonancia con un cosmos, con una biodiversidad, con insectos y demás, y que hoy la estamos poniendo de vuelta en valor, trayéndola de vuelta a la escena de nuestros proyectos, ¿no? Pero en definitiva nos interesa y nos detenemos mucho, somos grandes fans de Humboldt, de Alexander von Humboldt, quien fue un naturalista del movimiento romántico europeo, porque nos ha dejado una cantidad de documentos y de experiencias gráficas también que hoy en nuestros días los podemos traer a colación, desde lo que pueden ser los estudios de los movimientos solares para explicar las latitudes, para explicar la conformación de los paisajes, o mismo lo que podrían ser algunos cortes de algunos macizos montañosos sudamericanos, ¿no? Y este esquema y este corte, esta sección es muy linda porque de alguna manera grafica y empieza a explicar patrones de ordenamiento de ese paisaje, ¿no? Desde la geología, desde la botánica, la altitud, la temperatura. En definitiva, Humboldt lo que hace es empieza a describir todos estos sistemas naturales que ordenaban, digamos, el globo, y les empieza a encontrar relaciones entre unos y otros. Y es que en eso que Humboldt cruza las experiencias de la cordillera de los Andes, con los Alpes suizos, con el Himalaya y con otros macizos también que hay en el continente, y empieza a detectar de que el ordenamiento y los patrones son similares, por más que cambien las especies, la flora y la fauna. Y nos interesa detenernos también en los Andes, porque es uno de nuestros grandes accidentes geográficos sudamericanos que nos vinculan, y en esto que decía Humboldt de la idea del cosmos, ¿no? Esta idea de que hay
una idea de orden global y de que todo está conectado y que el ecosistema en definitiva es uno solo, ¿no? La biosfera es una sola sobre la cual habitamos y cómo muchos fenómenos de la naturaleza están vinculados en simultáneo, por más que a veces no los veamos o no nos demos cuenta, ¿no? Y es así que la cordillera de los Andes tiene gran influencia sobre lo que es hoy, acá lo que ven en esta imagen es el Río de la Plata y sobre todo lo que tiene que ver con la zona pampeana, las Pampas, nuestra gran planicie productiva de la cual hoy el país produce y extrae su materia prima y es parte de los bienes exportables. Pero esta planicie es particularmente única y es distinta a la que pueda ocurrir en China o en Estados Unidos y tiene que ver porque está conformada por un manto de los Andes, justamente, un manto de partículas que nosotros denominamos el manto loésico. Esta cordillera y este manto loésico está formado por una condición que es el viento, es decir, el viento que va de alguna forma comiendo la cordillera, esta cordillera joven que tenemos en común, y va depositando las partículas en todo lo que es la pradera y el pastizal pampeano. A través de este corte, es un corte muy técnico sobre el funcionamiento de la pampa, pero podemos visualizar cómo el viento es el principal agente modelador del paisaje, ¿no? Que va erosionando la cordillera y va depositando en el resto del continente sus partículas, y en esa deposición también va comiendo parte del suelo, generando lagunas y generando, digamos, montículos en donde deposita partículas y a partir de eso va explicando el fenómeno y el funcionamiento de todo un territorio. De un territorio que nosotros, cuando nos formamos en la escuela nuestra, hemos tenido los maestros ecólogos, maestros de las ciencias duras, de las ciencias naturales, toda esta vertiente que les contaba que nace de Humboldt, de Darwin y por último de todos los naturalistas argentinos, en donde van detectando y van explicando el funcionamiento del paisaje muchas veces a partir de su botánica. La botánica y la fitogeografía de alguna forma nos ayuda para explicar cuáles son los fenómenos que están ocurriendo, tanto a nivel atmosférico como también a nivel sobre el suelo. Y si hablamos del suelo y hablamos de la atmósfera, también nos detenemos un minuto y uno de los temas de investigación que nos interesa es el agua, es el ciclo del agua, y es el agua a nivel global. Y este mapa nos interesa porque da vuelta como la forma en que leemos las cosas y pone en el centro del mapa a la Antártida y al agua sobre todo, ¿no? A todo el territorio marino del globo. La Antártida que hoy es un elemento que está puesto en foco en todos los estudios que tienen que ver con el cambio climático, básicamente porque la Antártida, que es un continente de roca, pero está cubierto por hielo, funciona como un dispositivo sensible a las variaciones de temperatura. Entonces hoy se está estudiando mucho sobre cómo cambian estas modificaciones de la superficie y de la forma de la Antártida y por qué se da. Y una Antártida que también, a medida que se descongela y se vuelve a congelar cada año, activa un montón de componentes de la biología, tanto inorgánicos como orgánicos, y a la vez alguien ha ensayado qué pasaría, ¿no? en estas visiones futuras sobre qué pasaría si hoy descongelásemos la Antártida, ¿no? Este hielo, cuál sería el paisaje que como antes mirábamos en los procesos de Gondwana y de formación de los continentes, encontraríamos en la Antártida, ¿no? Esta Antártida que está formada por una mezcla de un poco de Oceanía, un poco de Sudáfrica y un poco también de lo que puede ser el sur de Chile y el sur de Argentina, ¿no? Una biota, una conformación botánica inédita que puede existir. Pero de vuelta volvemos a Humboldt para entender esta idea del cosmos y esta idea de lo que fue la protoecología, ¿no? La ecología es una ciencia que básicamente estudia y mide la heterogeneidad en el territorio, es decir, mide las diferencias y les va dando un sentido de por qué va cambiando las relaciones entre los seres vivos, es decir, entre plantas y plantas o plantas con animales. Entonces va dando de alguna forma una explicación fáctica de cómo se ordena y cómo se va configurando nuestro territorio. Y es en eso que también nos detenemos un minuto y hacemos una actualización, un update a lo que pudo haber sido la ecología clásica, que tiene que ver con la ecología del paisaje, que es una disciplina que nosotros tomamos como base, es una disciplina que nace en Europa, en Holanda, a mediados del siglo XX, y el cambio fundamental que le otorga la ecología es que dentro del ecosistema que se estudiaba antes, dentro de la naturaleza o el mundo natural, incorpora a las personas como parte de ese ecosistema global. Es decir, nosotros ya no estamos fuera del ecosistema y entendemos que la naturaleza es aquello lejano y que estudiamos como por fuera de las ciudades y por fuera de nuestra vida cultural, y entendemos que hoy las personas son parte de este ecosistema
que nuestras acciones, que nuestros proyectos en definitiva están modificando todas estas variables que pueden ser flora, fauna, roca, suelo, vegetación, en definitiva están modificando y lo están cambiando de una manera acelerada muy fuerte. Nuestros proyectos de alguna manera ensayan de qué manera nosotros podemos ir regulando, rediseñando estas dinámicas con el medio natural. Somos amantes también de las cartografías, por eso van a ver que muchos de nuestros proyectos, y después van a ver que en las redes tratamos de cruzar distintos lenguajes, distintas informaciones, porque ahí entendemos que está el nuevo conocimiento. Entonces, cuando estudiamos cómo es el paisaje uruguayo, intentamos cruzar la capa geológica con con el sistema de cuencas, y a partir de eso empezar a entender nuevas hipótesis que nos expliquen o nos den cuenta de nuevos abordajes a la hora de pensar un proyecto. O mismo en el caso de Argentina, que quizás nos interesa menos las divisiones políticas y nos interesa más el mapa de la izquierda, que es el de las ecorregiones, es decir, las provincias ecológicas. Este mapa, cuando ven cada uno de esos colores, van a ver que en cada uno de esos encontramos una homogeneidad de clima, una homogeneidad de precipitaciones, de suelos, de flora y de fauna, que muchas veces explican gran parte de las actividades económicas y también y culturales que se dan en eso. O el mapa de la derecha, que es un mapa también customizado por nosotros, pero que tiene que ver con esto que les contaba antes, de la fitogeografía, ¿no? De la importancia de la botánica también como dato superficial de un ecosistema, de un territorio, a la hora de abordarlo en estas escalas. Pero también cuando hacemos un zoom en la región pampeana, que es la región que nosotros estudiamos hoy principalmente, no solo en la ciudad, también entendemos que a medida que nos acercamos, el ecosistema nos empieza a otorgar más información. Y esto podría ser el mapa de cuencas, ¿no? Ya no vemos solamente la ecorregión pampeana, sino que ahora vemos el sistema de cuencas, las distintas cuencas, de dónde va el agua, de dónde viene y hacia dónde va, que eso es importantísimo a la hora de pensar un proyecto. O mismo dentro de la región pampeana, cuántas otras pampas podemos encontrar, ¿no? Cuántos distintos suelos se pueden aparecer, cuáles son los orígenes que los formaron, y por ende también cuáles son todos los sistemas productivos que podríamos encontrar dentro de una misma región, que a simple vista parecería ser la misma, pero cuando uno empieza a encontrar información, cuando uno empieza a estudiarlas, empieza a encontrar que hay mucha diversidad, es muy heterogéneo. Pero también Buenos Aires, que para nosotros y en la escuela, sobre todo en la escuela de urbanismo y de arquitectura, siempre se la considera como un lugar plano, como si fuese una hoja en blanco. Nosotros empezamos a hurgar y entender un poco más de qué se trataba el ecosistema que estaba por debajo de nuestra ciudad, y empezamos a comprender de que debajo de esa ciudad había un cruce de 3 ecosistemas originarios, ¿no? Y eso tenía que ver con el pastizal pampeano, de la pradera pampeana, también tenía que ver con todo el sistema que tiene que ver con el delta del Paraná, con el estuario del Río de la Plata, y un ecosistema intermedio que aparecía que tenía que ver con el talar, que es este ecosistema que es híbrido, digamos, es un punto de intercambio que existe entre el pastizal, que es el que ven aquí a la derecha en esta maqueta, y los bajos ribereños o los bajos inundables, que tiene que ver con una barranca, que Buenos Aires tiene como una característica una barranca que el urbanismo del siglo XX y del siglo XIX no la ha tenido en cuenta, pero que de pronto funciona como nuestro gran ecosistema, ¿no? Y cuando hablamos del ecosistema es importante analizarlo y analizar los conceptos de bienes y servicios, ¿no? ¿Cuál es el bien de un ecosistema y cuál es el servicio que nos brinda a nosotros y que lo hace particular y del cual nuestros proyectos todo el tiempo están traccionando, ¿no? Aquí a la derecha vemos el ciervo de los pantanos, un ciervo que está en las islas del Delta, islas que han estado prendidas a fuego hasta algunas poquitas semanas, y a la derecha ven el caso de una simbiosis que existe entre el árbol del coronillo y lo que puede ser la mariposa bandera argentina, que es un caso muy particular también de nuestro talar. Pero también nos interesan estos ecosistemas, si los continuamos y cómo se encuentran estos ecosistemas con el mar, cómo es también el encuentro entre lo que llamamos nosotros la pampa deprimida y el sistema dunar, y cómo las personas han generado estos bosques de pinos como un sistema antropizador, modificador de ese paisaje, de modo que ha estado como de alguna manera controlando ese paisaje, controlando esas dunas que se mueven para domesticarlo y poder producir lo que hoy se conoce como los lugares de veraneo, ¿no? Por último, y disculpen la domesticidad, también encontramos como otros sistemas biológicos, así como antes hablábamos del ciervo de los pantanos, hoy podemos encontrarnos con lo que pueden ser, digamos,
el flamenco austral o el flamenco chilensis, que es un flamenco que tiene una amplia trayectoria y un amplio taqueo por todo el continente sudamericano, que puede estar desde el norte de Chile hasta el sur de la Patagonia, y en definitiva va rastreando y buscando todo el sistema, digamos, de lagunas de agua salina. Y por último, nos interesa también abocarnos a las personas, ¿no? Y en esto cambiamos la palabra del hombre, que es una palabra que también nos remite a la predominancia del varón como eje central, y hoy nos sumamos a esta mirada múltiple, ¿no? De las personas, que abarca una multiplicidad de género mucho más amplia sobre el accionar. Y nos detenemos un minuto en Timothy Morton, que es un filósofo que habla mucho y escribe mucho sobre la ecología, y nos habla un poco sobre este planteo, ¿no? Que también a veces la idea y el concepto de naturaleza es una idea un poco también antigua, ¿no? Del siglo XVIII, del romanticismo, del naturalismo, que tiene que ver con la naturaleza como algo alejado de las personas, ¿no? Entonces, cuando hoy nos referimos al medio en el que nosotros estamos trabajando, nos interesa más hablar de ecología o de ecosistema, porque involucra de vuelta a las personas como un sistema interactuante en el medio, ¿no? Y muchas veces esta es la ciudad que hemos aprendido en las escuelas, ¿no? Esto es Buenos Aires visto a vuelo de pájaro desde la lejanía, con su mancha de su metrópolis en expansión, y siempre estamos analizándolo desde el fenómeno construido, ¿no? Desde la mancha urbana, que es la acción, digamos, de las personas sobre el medio. Pero la verdad que lo que más nos interesa hoy es volver a hacer una relectura sobre ese paisaje y entender cuáles son las capas que están por debajo de la ciudad. En este caso vemos de vuelta la misma imagen que veíamos antes de toda la mancha urbana de Buenos Aires, pero en este caso estamos viendo como todo el sistema topográfico, las cotas de nivel, el relieve, y también el sistema de cuencas, ¿no? De cuencas que no solo son los ríos, no solo son los arroyos, sino que es todo el sistema también de cómo funciona el agua, desde los altos a los bajos, desde las zonas más secas a las zonas más húmedas. Por último, mostrarles este mapita, que es un ensayo que hemos estado haciendo hace muy poquito, y estamos indagando en estas cartografías que son absolutamente unas ficciones, de cómo sería Buenos Aires si no estuviese la ciudad, ¿no? Cómo sería este paisaje originario, estos ecotopos, estas manchas botánicas de estos ecosistemas, con los bajos, con los altos y con las cuencas, que hoy los arroyos en Buenos Aires están todos absolutamente entubados, es decir, que ya han perdido la propiedad de río, la propiedad de ecosistema de un arroyo también, y se han convertido en tubos de hormigón, y por último con una tapa, con lo cual hoy han perdido toda capacidad ecosistémica, y eso ha generado hoy unos grandes problemas, por ejemplo, como el caso de las inundaciones, que es uno de los grandes males que acechan a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero volver a estudiar la topografía es uno de los ejes que nos interesan en los proyectos, ¿no? Volver a estudiar cómo hacer una relectura sensible sobre las cotas de nivel, sobre los altos, sobre los bajos, y sobre qué posibilidades eso hoy nos pueden otorgar para pensar nuevos proyectos a partir de estas relecturas, ¿no? Y esto que les contaba recién, ¿no? El caso de Buenos Aires es paradigmático, porque podríamos decir que alrededor del 1700 Buenos Aires era atravesada por casi 14 arroyos, entre ríos y arroyos de agua, y que en un momento, alguna idea de progreso, a principios del siglo XX, los ha convertido, es decir, ha matado el río y los ha convertido en tubos, ¿no? Primero los ha canalizado, es decir, que todas las dinámicas que un arroyo de una llanura puede tener se han visto cristalizadas, y por último se les ha colocado una tapa y se ha construido urbanidad por arriba de eso, con lo cual muchas de las propiedades y las dinámicas de ese ecosistema han sido cristalizadas, y eso ha venido muchos problemas. Y hoy estamos ensayando de qué manera nosotros podríamos como reinventar una nueva idea de naturaleza, ¿no? Como si pudiésemos como reinventar nuevos arroyos que le confieran de vuelta nuevas propiedades a la superficie, a la ciudad, desde la construcción de nuevos paisajes que son artificiales pero que tienen propiedades ecosistémicas. Es así que, como les contaba antes, uno de los temas de Bulla tiene que ver con el lenguaje, con volver a pensar las palabras, porque de alguna forma el lenguaje y las palabras dan un significado particular, y eso es como también nosotros lo podemos reflexionar, como pensamos, ¿no? Modela nuestro pensamiento. Pero si nosotros hiciésemos un ejercicio lingüístico de poder empezar a inventar palabras
o pensar por qué denominamos las cosas de cierta manera, podríamos ampliar nuestro margen del lenguaje, y cuando ampliamos nuestro lenguaje, ampliamos también nuestra posibilidad de pensamiento, nuestra posibilidad de definir las cosas por una u otra manera. Entonces, así que, como les contaba antes, además de la oficina Bulla, que ahora les voy a pasar a contar alguna serie de proyectos, aparece también Escape como un dispositivo independiente, subsidiado por Bulla, y que tiene que ver justamente con un laboratorio independiente, totalmente de garage, que funcionaba en nuestra oficina durante la noche, casi como en una actitud punk, ¿no? De querer invitar a mucha gente que se reúna y que se reúnan para pensar, para reflexionar, en definitiva, para debatir sobre temas de agenda que a nosotros nos interesaba. Pero también nos interesaba poder construir un lenguaje en común, ¿no? Cosa que por ahí en el caso de Buenos Aires no sucedía, que un ingeniero hidráulico se encuentre con un arquitecto, o que de pronto un ambientalista se encuentre con un abogado, o que de pronto un urbanista pueda estar conversando con un biólogo. Esos eran todos hechos que para nosotros eran inéditos y nos parecían que hoy en la mesa grande de pensamiento contemporáneo tenían que estar todos integrados. Entonces, así que Escape, y esta denominación tiene que ver porque somos fans de Houdini. Houdini fue un gran escapista, y esta idea que tenía Houdini que nos gusta mucho, que es que a partir de nuestra inteligencia podemos pensar nuevas soluciones y nuevos caminos que nos abran nuevos mundos. Y es así que Houdini, para quien no lo conoce, luego googléelo, fue también uno de los precursores y los inventores de lo que fueron los primeros prototipos para los trajes de buzo, para poder entrar en el territorio marino, y a partir de eso empezar a conocer nuevos mundos, nuevas experiencias. Entonces, es así que Escape, durante 5 años, ha armado una agenda de temas, lo que hemos llamado los hashtags, como los denominamos, que tienen que ver con los distintos territorios, ¿no? Que eran temas que para nosotros tenían que entrar de vuelta en la agenda de discusión y que tenían como eje el paisaje, ¿no? Es así que pasó el territorio de reserva, el territorio líquido, el territorio productivo, el territorio marino y el territorio social. Y de alguna forma, todas estas personas han estado pasando. Estos son personas, son profesionales, son especialistas, son organizaciones, son arquitectos, son ecólogos, son ingenieros agrónomos, son permacultores, son biólogos marinos, son abogados, son organizaciones internacionales. En definitiva, todo este gran listado ha pasado por Escape y nos ha nutrido durante los últimos 5 años, en lo que hoy estamos nosotros también convirtiendo una pieza editorial. Y en este pequeño homenaje que hemos hecho y nos hemos dado el lujo de invitar a Rolando León, quien fue un maestro, y él es gran responsable de toda esta visión ecosistémica que les cuento. Rolando es un ecólogo, fue un maestro en las ciencias naturales, y quien nos ha dotado de toda esta visión de poder hacer relecturas sobre nuestra naturaleza y sobre nuestro ecosistema. Y también nos hemos dado el lujo en este Escape de invitar a quienes hoy son grandes amigos de Bulla, ¿no? Otras oficinas, colegas, pares, de los quienes nosotros elegimos vincularnos y estar cerca porque nos nutren y con ellos crecemos también, ¿no? Aquí en esta foto van a ver gran parte de lo que es Monobloc, que es una oficina también de aquí de Buenos Aires de arquitectura, con quienes hacemos muchos proyectos juntos, nos fusionamos, y también Mauricio Corbalán, quien forma parte de M7 Red. Se los voy pasando estos nombres para quienes quieren luego investigarlos y seguirlos, son súper interesantes. Ellos se han estado cruzando en lo que fue el ciclo del territorio líquido, y pensábamos de qué manera el agua y el líquido de alguna forma es parte de nuestra cultura y es parte de nuestro territorio, y cómo hoy los incorporamos en nuestros proyectos, ¿no? Para quienes quieran seguir un poquitito más a las andanzas de Escape, les dejo aquí nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver algunos videos de todo el ciclo de Escape y otros videos más que vamos colgando permanentemente, porque creemos también que poder liberar la información, por eso Escape es un ciclo gratis, a puertas abiertas, es libre, gratuito, y Bulla y Escape es quienes aportan las cervezas como sistema de socializador. Nos parece que es un acto revolucionario poder liberar información y que esté disponible para todos, porque creemos que el cambio se va a dar cuando todos podamos tener la mayor cantidad de acceso a la información y restringida. Y ahora sí, no los aburro más con toda esta introducción sobre la mirada conceptual y teórica e histórica, sobre la mirada de Escape, y ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, la parte más divertida, que tiene que ver en cómo nosotros vinculamos todo esto que les vengo contando y todo lo que experimentamos a través de Escape
a lo que es una agenda de proyectos. Y les voy a dar ahora un paneo muy rápido sobre una cantidad de proyectos diversos, de escalas muy diversas, escalas muy grandes como urbanismo, hasta escalas muy pequeñas como investigaciones botánicas que hoy estamos llevando adelante en el estudio, y que tienen que ver con todos estos hashtags que les comentaba antes. Es decir, muchos de los temas que conversábamos y que reflexionábamos en el ciclo de escape, luego los llevábamos a la oficina y se convertían en parte de proyectos. Mucha de esa gente que les comentaba que había estado visitándonos en escape, luego también se incorporaban a los equipos de Bulla. Bulla tiene una mirada de vuelta interdisciplinaria y con eso hacemos mucho foco, porque consideramos que armamos equipos muy flexibles también para cada proyecto. Entonces es así que llamamos siempre de que dejamos de lado las autorías personales y nos interesa más diseñar equipos. Y en estos equipos pueden haber arquitectos, pueden haber ingenieros, puede haber biólogos, y entre todos en una misma mesa y en un minuto cero empezamos a pensar los proyectos, porque creemos que hoy la complejidad contemporánea requiere de mucho más conocimiento, de mucha más información de lo que podía haber sido en el siglo XX o en el siglo XIX. Entonces el territorio de reserva tiene que ver con este stock de naturaleza, este stock ecosistémico que podemos diseñar. Nace en 2012 con una investigación sobre lo que nosotros llamamos el baldío, que son los terrenos que están abandonados, ¿no? Y estos terrenos que están en la ciudad en estado de abandono empiezan a producir toda esta flora y toda esta fauna asociada, espontánea, prácticamente donde nadie la cuida, donde nadie la mantiene, donde nadie la riega, donde no se requiere tampoco de jardinería, pero que en definitiva cuando lo empezamos a investigar empezamos a entender que tiene toda una gran riqueza biológica y ecológica para la ciudad. Y cuando empezamos a estudiar de qué se trataban estos terrenos baldíos, quisimos llevarlos a los proyectos, y es así que luego de experiencia del baldío, hemos ganado el concurso del Parque del Centro de Exposiciones, en 2012 también, en paralelo a eso. Y es un parque de 2 hectáreas, todo sobre una cubierta artificial de hormigón, de concreto. Es un centro de exposiciones en donde nosotros arriba le montamos un parque público, y en donde ese parque público, además de ser un sistema multinodal de encuentro de personas, de encuentro de estaciones de metro, de comercios, de universidades y también de ómnibus, además quisimos otorgarle una nueva capa botánica, una nueva reflexión. Y esa reflexión tenía que ver con empezar a traer de vuelta a la ciudad un montón de toda esta flora y toda esta biodiversidad, y que vuelvan a entrar dentro de la escena urbana, ¿no? Dejábamos de lado por ahí lo que podía ser el ecosistema cultural de Buenos Aires, ¿no? Estos árboles que vemos atrás, que son árboles que no son originarios de la ciudad, fueron traídos de distintos lugares. Ahí vemos algunos eucaliptus o algunos árboles de la zona chaqueña. Y nosotros queríamos de vuelta traer parte de este paisaje pampeano que estaba por debajo de la ciudad, lo volvíamos a traer y lo volvíamos a reprogramar de una manera artificial, pero en consonancia con el ecosistema. Es así que este parque es un parque público, es como una especie de Highline, por así decirlo. Empieza también a entrar, a funcionar en red con otros parches, como llamamos nosotros, con otros parches ecológicos de la ciudad, conectando la biodiversidad de uno a otro. Es decir, este parque funciona para atraer la biodiversidad, para atraer nuevas especies de pájaros, de aves, de mariposas, y trae al centro de la ciudad un montón de dinámicas que antes estaban ocultas. Pero también el territorio de reserva nos lleva a pensar sobre aquellos lugares que están más reservados o que deberíamos conservar, o definir hasta dónde conservarlos y hasta dónde, digamos, rediseñarlos. Y esto tiene que ver con otra escala de proyectos, ya no es una investigación botánica, no es un parque público, tiene que ver con repensar una urbanización en Bolivia. Esto es en las afueras de Santa Cruz de la Sierra, en un ecosistema bastante híbrido dentro de la cuenca amazónica, que mezcla un poco, puede ser un poco lo que puede ser la selva chaqueña y la selva cerrada, como ellos le llaman, y la selva amazónica. Y la encomienda que se nos pidió fue básicamente que un desarrollador estaba desesperado, básicamente, porque en el municipio, en alguna oficina pequeña, ¿no?, le habían aprobado un plano de urbanización sobre un lote. Un plano que alguien lo había dibujado en una oficina y que no había tenido en cuenta todas estas variables, digamos, del ecosistema que yo les vengo mencionando. Entonces, cuando a nosotros nos llega la encomienda, ese plano estaba aprobado ya, y cuando lo vemos y vamos al sitio, que perdón, vuelvo atrás, este es el sitio en cuestión, el plano no tenía nada que ver con el territorio, ¿no? En esta idea de que muchas veces uno dibuja
temas conceptuales, pero que cuando lo va a llevar a la realidad y lo cruza con el ecosistema no tienen nada que ver. Entonces, de alguna forma, nuestra tarea tenía que ver con empezar de alguna forma, a adaptar ese plano que habían hecho en alguna oficina urbanística con lo que tenía que ver con todas las dinámicas naturales de ese sitio, ¿no? Entonces, empezamos con un ejercicio que hacemos siempre, que es entender cuáles son todas estas capas que dan cuenta y que dan origen y que modelan a ese paisaje en cuestión, ¿no? Entonces, como hacía Humboldt, empezamos a estudiar cómo son los regímenes hídricos, cómo es el sistema de arroyos y de ríos y de cuencas, cómo es que se inundan, cómo es el periodo seco, el periodo húmedo, cómo es la topografía, cómo es el tipo de suelos también que dan origen a ese paisaje, en qué momento se originó ese paisaje, hace cuántos años tiene la edad de ese paisaje, cómo está formado desde su flora, cómo está formado de su fauna, cómo está formado de sus biotopos también, como podríamos llamar, para luego sí poder abordar el proyecto. Y cuando abordamos el proyecto, lo abordamos ya teniendo en cuenta todas esas dinámicas y teniendo en cuenta cuáles son las variables de ecosistema que queremos conservar. Entonces, esta urbanización lo que tiene de particular es que se planteaba como una urbanización que estaba montada sobre las cotas topográficas, es decir, pretendía modificar lo menos posible el lugar, lo menos posible la topografía, y simplemente se apoyaba siguiendo las líneas de niveles, ¿no? También lo que tenía interesante esta urbanización es que tenía como gran pieza central una reserva natural que era donada a un parque público, y también formaba parte de todo un programa de conservación y de educación que estábamos implementando en ese momento. Y es así que a este proyecto se suma un biólogo que también había participado en Escape, que es un conservacionista, que también nos ayudó para empezar a poner en valor las especies que estaban en este proyecto en cuestión. Y es así que en la zona de los cañones, como llamábamos, montábamos gran parte de esta reserva natural, ¿no? Que estaba muy vinculada con un parque nacional que estaba ahí cerquita y que nosotros pretendíamos ponerla en valor y modificarla lo menos posible, ¿no? Pero también por donde pasaban los arroyos entendíamos que eran arroyos inundables y que nosotros no pretendíamos ir en contra de la inundación, sino al contrario, que el proyecto tome el dato de la inundación y lo utilice a favor del proyecto. Entonces pensábamos cómo podría ser una costanera que se inunde, ya no, digamos, diferenciándonos del antiguo paradigma que construye, digamos, costaneras que van queriendo frenar la inundación, la fuerza del agua. En este caso el proyecto se dejaba inundar y entendía que la inundación era parte del programa y era parte de la diversidad de ese sitio. Pero cuando hablamos de inundación y hablamos de arroyos también, entramos en el territorio líquido, que era la otra agenda de Escape, con otros invitados. Y el territorio líquido tiene que ver con esto, con volver a plantearnos, y sobre todo en el caso de Buenos Aires, que somos una civilización ribereña, es decir, una civilización que si bien el urbanismo no lo tuvo como dato, estamos totalmente rodeados por agua y todo nuestro ecosistema es en gran parte un pantano, en gran parte un humedal, en gran parte un arroyo, y que en eso estamos inmersos hoy. Entonces, cuando hablamos del territorio líquido, empezamos a pensar en piezas, nosotros le llamamos interfaces, dispositivos o infraestructuras que empiecen a vincular a las personas con esa agua, con ese líquido, y que a partir de esa vinculación empiecen a construir una nueva idea de cultura, una nueva idea de fenómenos de espacio público, ¿no? Entonces, es así que una costanera flotante que pensamos para una urbanización en las afueras de Buenos Aires, se construye a partir de un sistema de pontones flotantes y habilitan a que uno pueda caminar flotando por el agua, digamos, ya no caminando siempre desde el paisaje seco, desde el borde del agua, sino ahora pudiendo caminar metido, inmerso en el agua. Y cuando construimos esta costanera flotante, empezamos a entrar con un elemento muy interesante, que es cómo podemos modificar también el oleaje y la textura del agua, que en eso volvemos a la historiografía, digamos, de lo que podría ser también el land art, como un fenómeno del paisaje. Y lo que nosotros llamamos la plaza líquida, ¿no? Que son estos pontones bien ortogonales, bien artificiales, que enmarcan un pedazo de agua que hoy se utiliza como una plaza líquida justamente, ¿no? Donde se toman clases de natación, donde la gente se mete, donde está controlado, pero que también hace un contrapunto con la arquitectura que ven aquí en la foto, ¿no? Con estos dos edificios, hay uno que es de Martín Torrado y otro que es de Adamo Faiden, que son dos oficinas también amigas con las cuales trabajamos permanentemente intercambiando el material y los cuales la plaza líquida los empieza a coser. Una plaza líquida que hoy está en proceso de revisión y afortunadamente estamos de vuelta volviendo a ampliarla. La plaza líquida está creciendo, se está engordando, está empezando a llevar un montón de actividades sociales al agua, al centro del agua.
y en donde también hoy estamos aquí pudiendo también pensar un nuevo patio, una nueva plaza, y también una nueva rambla que es la que nos mete en esta urbanización hacia el agua. Una plaza que, como les contaba recién, está muy vinculada también con el agua, y está vinculada con el ecosistema, que es este patio que aquí ven, que hoy está en obra, que lo hemos diseñado de vuelta con Martín Torrado, que es un arquitecto amigo nuestro, y con el taller Números Primos, que es un taller de diseño industrial, y nos damos este lujo de poder pensar un patio o una plazoleta semipública con equipos diversos, ¿no? Y eso nos permite poder pensar el equipamiento, una fuente, un banco, un solado, como también la composición de la flora, que de vuelta empieza a darnos una nueva idea de espacio público contemporáneo. Y hablando de espacio público contemporáneo, también ensayamos hace algunos años con Monobloc, que es esta oficina amiga, prima, hermana, y en este caso con Polo Jaimes, cómo podría ser ensayar un parque público en Buenos Aires a partir de desentubar un arroyo. Y a partir de abrir ese arroyo que está bajo la tierra, podríamos como inventar un nuevo concepto de un humedal artificial, artificial porque está proyectado y no pretende volver al cauce original del arroyo, sino que pretende armar un humedal artificial, pero con propiedades ecosistémicas, que pueda soportar excedentes hídricos, que esté conectado al Río de la Plata y que en definitiva empiece a albergar toda esta nueva flora y toda esta nueva fauna en el medio de la ciudad, que tiene que ver con este eje que ven aquí, que está conectado con el Río de la Plata, que es este marrón que ven allá arriba, y que además también va acompañado de toda una arquitectura y todo un planteo urbanístico que tiene que ver con empezar a pensar una arquitectura anfibia, si se quiere, ¿no? Una arquitectura que de vuelta empieza a estar en diálogo con estas variables de agua, volver a repensar el ciclo del agua, el ciclo de inundaciones, no ver la inundación como un elemento negativo, sino verlo a favor del proyecto, y pensar la inundación también como una infraestructura, ¿no? Sacar el agua que en algunos casos inunda de la ciudad y poder traerla aquí a este parque. Y cómo también podemos empezar a pensar nuevos formatos de parques. No solo parques de césped con árboles y flores, como podría haber sido un imaginario del siglo XX de embellecimiento del espacio público, sino también un parque de infraestructura, un parque que de rato se inunda, y cuando se inunda quizás solo podemos caminar por pasarelas, o por ahí cuando baja esa agua podemos sí aprovechar y tener un parque en mayor superficie expandido y podemos usarlo. En definitiva, es empezar a entender que nosotros como personas empezamos a entrar en un nuevo equilibrio con el ecosistema, con la flora, con la fauna y con el urbanismo. Y también otro parque que hemos pensado también el año siguiente, que es este gran parque metropolitano, en donde está organizado a partir de una pieza circular, es esta gran acequia que ven aquí. Es una acequia, es casi como una especie de arroyo en superficie, un arroyo totalmente artificial, pero de vuelta, que tiene propiedades ecosistémicas. Aquí ya no pretendíamos desentubar ningún arroyo, sino reinventar una nueva idea de naturaleza, ¿no? Y a partir de esta acequia circular, que tiene 2 kilómetros de largo, también construir un paseo urbano, un paseo duro, porque el paisaje también tiene que pensar los soportes sociales para que la gente se pueda encontrar y se pueda vincular con ese ecosistema. Además que organizaba todo el resto del parque, pero nos gustaba llamarlo la máquina de agua, ¿no? Y cómo los parques hoy urbanos pueden funcionar como máquinas de bombeo, de biodiversidad, de propagación, de un montón de elementos, de ADN, de variables, que pueden ir mejorando también todas las condiciones urbanas de la ciudad. En este caso, este parque estaba enchufado a un arroyo que estaba totalmente contaminado, que pasaba por debajo. El territorio productivo tiene que ver con el territorio que utilizamos para producir. Digo, la mayoría del territorio sudamericano es utilizado para extraer sus riquezas y luego exportarlas en materia prima. Y el territorio productivo no solo habla de eso, sino también habla de la productividad de los ecosistemas. Cómo hoy podemos pensar nuevos modelos de productividad de alimentos y de biomasa que en definitiva sigan y entren en consonancia con un nuevo equilibrio con el ecosistema, ¿no? Y en esto es que ensayábamos una nueva urbanización en el norte de Argentina, en la zona chaqueña, en una zona muy desértica, en donde el agua escasea, en donde ensayábamos también una nueva urbanidad que estaba pensado en base a la posibilidad de poder producir alimentos en el sitio, que la gente que vive se alimente de esa misma producción, a la vez que plantee un nuevo sistema de organización espacial y también de administración del agua.
Este era el terreno, era una zona serrana con mucho desnivel, una zona prácticamente casi de reserva, se podría decir, en donde nosotros planteábamos un sistema de aldeas o de villas serranas, como le llamábamos, todas estructuradas en base a las líneas de agua, es decir, aprovechando la poca agua que hay en el sitio, administrándola y esa agua utilizándola para permitir la vida humana, para permitir esta idea de poder producir in situ, incluso exportar alimentos, en un modelo que empezábamos a ensayar basado en la agroecología. Es decir, es un modelo que aquí ven en esta imagen satelital de uno de los centros urbanos que habían sido habitados hace muchos años por los jesuitas, un modelo de agroecología urbano, un modelo que está basado en volver a repensar la idea de productividad, ya no de manera extensiva, sino cuidando también el ecosistema, cuidando la sanidad y la salud del suelo y produciendo de vuelta alimentos, alimentos sanos, ¿no? Porque es muy importante entender también qué es lo que cómo nos estamos alimentando hoy en día, de dónde vienen esos alimentos, hacia dónde van, cuál es el ciclo, la mancha de carbono que dejan, la huella de carbono, perdón, pero en definitiva volver a pensar esto como un ecosistema productivo, como un ecosistema social y que está en consonancia con el ecosistema particular que se daba en este lugar de Córdoba. Pero cuando hablamos también del territorio marino, que fue otro de los episodios de escape y en el cual han participado mucha gente, volvemos a pensar otros territorios, ¿no? ¿De qué se trata el agua? ¿De qué se trata el mar? Que es una gran parte del territorio menos explorado. Y nos ha tocado la posibilidad de pensar varias urbanizaciones sobre lo que tiene que ver la costa uruguaya de Maras, ¿no? Y de vuelta, cuando entramos al territorio, por cualquiera sea la escala, volvemos a repasar cómo es que se formó el paisaje uruguayo, cuál fue la génesis de ese paisaje y cómo es que en el tiempo se va modificando y hacia dónde va a ir. Esto nos da información para poder entender en definitiva cómo es el corte de la costa uruguaya, cómo es el corte geológico, cómo se distribuye la flora, qué accidentes aparecen en particular en la costa uruguaya hacia el océano Atlántico. En definitiva, nos tocaba pensar una urbanización que estaba muy cerquita de la costa, pero que también tenía una laguna en un lugar de anclaje, ¿no? Entonces, de vuelta, para pensar esta urbanización, para pensar de cómo le íbamos a estudiar, empezábamos pensando todos estos layers que antes les venía mencionando, la topografía, los ecotopos, las manchas originarias, cómo es el humedal de la laguna, y en definitiva, cuáles habían sido todos estos mosaicos de paisaje que encontrábamos en el lugar, ¿no? Así que íbamos constituyendo como una paleta desde las dunas, las praderas, o incluso los bosques implantados que después luego íbamos a ir traduciendo en todo un sistema de corredores que íbamos a ir restaurando, en este caso, biológicos, ¿no? Corredores biológicos son sistemas públicos que tiene esta urbanización, por los cuales uno puede caminar, pero por los cuales también la flora y la fauna los utilizan como canales lineales para propagarse. Estos son algunos de los planos de esta urbanización que les voy mostrando, donde están estos corredores centrales, que son parte de los espacios públicos en los cuales uno puede acceder, y cómo muchos de estos programas se van dando en ese lugar. Estos son fotos del lugar sobre las primeras expediciones que hacíamos para poder entenderlo, conocerlo, y luego, por último, de qué manera podíamos ir pensando todos estos corredores, estos biocorredores, o estos espacios también de encuentro social, o de disfrute, digamos, del entorno, que eran parte de estos espacios públicos. También pensábamos algunas intervenciones que se iban a dar en esos lugares, como podían ser lugares de encuentro sociales, fogoneros, digamos, de más escala o de menos escala, y también íbamos clasificando la flora que íbamos encontrando en el lugar. La flora, sobre todo la flora autóctona del lugar, para luego poder ir propagándola a través de lo que llamábamos como estas acciones de guerrilla, de alguna forma, que es que íbamos juntando las semillas autóctonas del lugar y las íbamos regalando a los visitantes para que luego vayan también propagando esta idea del ecosistema por el resto del territorio. Hoy estamos desarrollando en esta misma urbanización y sobre la laguna estas piezas, nosotros les llamamos piers, que son como estos grandes muelles sociales, que es parte de los programas sociales del lugar, que se van metiendo hacia el agua y en definitiva van ofreciendo toda una cantidad de programas sociales que en definitiva van vinculando a las personas con este humedal, con el juncal y por último con la posibilidad de meterse en la laguna, ya sea a nadar, ya sea a utilizar un bote y recorrerlo, ¿no? Pero también en otros proyectos uruguayos en las costas también hemos entrado y hemos empezado a estudiar las corrientes marinas, las cálidas, las frías,
como así también las corrientes de ballenas, porque si estamos hablando del mar, nos interesa entender cuáles son las dinámicas del mar y por qué es que vamos al mar como un fenómeno turístico, ¿no? Como les contaba antes, estudiar el sistema de dunas, cómo la arena se mueve, cuáles son esas dinámicas y cómo son las distintas clasificaciones de dunas, nos permitía después en el abordaje urbanístico entender y tener un poco más, digamos, de cuidado y de respeto hacia cuáles eran los lugares que íbamos a conservar y cuáles eran los que íbamos a modificar o antropizar. Entonces, en estos esquemas entendíamos también cómo se daba en este lugar puntual de la costa uruguaya el despliegue de todos los distintos ecosistemas o estos ecotonos, como llamamos, de cómo el paisaje se va desarrollando, ¿no? Desde las dunas, las praderas amófilas o también algunos bosques implantados artificiales, que por supuesto en su mayoría son pinos o eucaliptus, que son en la mayoría de los casos inertes al ecosistema, ¿no? Y esta urbanización tenía como punto central a la sociedad, a lo público, al encuentro entre las personas, así que de vuelta, constituíamos como esta gran pieza de espacio público que le llamamos un pier de arena en este caso, porque está montado sobre las dunas, de modo tal que casi no las modifica, no las altera, y a su vez funciona como un soporte social de actividades de toda esta urbanización, ¿no? De lugares deportivos, lugares comerciales, lugares de piscinas, de encuentro, miradores también que iban apareciendo y que en definitiva iban configurando toda una urbanización, que en este caso la desarrollamos junto con MAPA, que es una oficina muy amiga uruguaya y con la cual trabajamos asociados en muchos proyectos, tanto en Argentina como en Uruguay, que les recomiendo también que la sigan en redes porque es muy, muy interesante el trabajo que ellos van haciendo. Así que como les contaba recién, también en el territorio marino ensayábamos estas operaciones en el paisaje. Esto es un mirador horizontal, un mirador circular que permite subir a una de las dunas y mirar quién está en la playa y quién no, y en definitiva darle la vuelta. O también investigamos y ensayábamos lo que eran estos ponds o estos amplificadores, estas lagunas, estas pequeñas lagunas artificiales, pero que las dotábamos totalmente de vida biológica y de vida social. Es decir, estas lagunas funcionan como infraestructuras para colectar el agua de los edificios, a la vez que también funcionan como lugares de encuentros sociales y también como activadores y amplificadores de paisaje y de algunas dinámicas biológicas, ¿no? Como puede ser el caso de estos imaginarios que armábamos en esta plataforma que se mete al agua y que en definitiva construye esta laguna que es totalmente artificial, pero que está inmersa en un lugar que lo habilita y que a la vez nos resuelve varias cuestiones a la vez, ¿no? Y por último, y este es el último proyecto que les voy a contar, tiene que ver con el territorio social. Este fue una encomienda que nos han hecho desde el Banco Mundial, fue un proyecto que hemos ganado por concurso también y lo hemos desarrollado junto con Monobloc nuevamente, y tenía que ver con un manual para pensar el espacio público de toda Argentina. Pero un espacio público de las zonas que estaban más en situación vulnerable. Acá les llamamos muchas veces villas o los barrios más humildes, los barrios donde la urbanización no ha llegado, no ha abordado, y de alguna forma teníamos que producir la palabra manual no nos gustaba mucho, teníamos que producir un documento o una especie de kit para las oficinas de proyecto en cada rincón de la Argentina para que lo utilicen como insumo y puedan a partir de eso proyectar el espacio público de estos lugares en situación vulnerable. Es así que entonces la forma de entrar al espacio público nacional fue a través de las ecorregiones, lo que les contaba al principio. Empezar a entender cómo son estas provincias ecológicas, cómo es la geografía en definitiva, que va a modelar todas las condiciones bioclimáticas del espacio público, los materiales, las temperaturas, el clima, la luz, la sombra, para luego, por último, poder proyectar el espacio público. Esta es una pieza editorial que también estamos desarrollando y que funcionaba como una plataforma, de modo que uno podía seleccionar en qué ciudad estaba o en qué pueblo estaba para luego empezar a ir construyendo todas las herramientas que lo lleven y lo vayan guiando para entender el lugar que estaba. Porque muchas veces, y en paisaje tomamos referencias de por ahí de la centralidad, y en el caso de Argentina se toma Buenos Aires como el modelo a seguir, y muchas veces el paisaje en el que estamos trabajando, pensando, no tiene nada que ver con lo que tiene que ver la cultura de Buenos Aires, ¿no? Entonces hacíamos un pantallazo, también un paneo de cuál era la naturaleza, de cuál era el ecosistema, en definitiva, y íbamos dando algunos indicios, algunas preguntas muy generales de cómo organizar el espacio público, de cuáles son los senderos, de cuáles son los espacios de encuentro, las luminarias, los lugares de feria,
de comercialización, o mismo preguntas que nos hacíamos, ¿no? Como temas de ordenamiento muy básico del espacio público, sectores de caminata, lugares de juegos para niños, sistemas de seguridad, no diseñándolos, sino dando los parámetros para que el proyectista finalmente los tome y los pueda elaborar en su proyecto final. Pero también son temas del paisaje, definir algunas cuestiones materiales, no solo el mundo botánico y natural, sino también el mundo duro, el mundo de los soportes, de los solados, del equipamiento. Es así que en este manual también hemos trabajado con un ingeniero para producir toda una serie de documentos sobre las estructuras que pueden aparecer en un paisaje, ¿no? No es lo mismo pensar una estructura o un cerramiento en la Patagonia con vientos muy fuertes y agresivos que pensarlos en la zona chaqueña hacia el norte, donde prácticamente los vientos son mucho menores y las condiciones climáticas son otras. Entonces teníamos que pensar todas esas variables y todo este sistema técnico que nos iba a volcar en este lugar. Y como dato también que tenía interesante de todo este proceso que hemos desarrollado, como les decía, para el Banco Mundial, tuvimos la posibilidad de armar un equipo muy amplio. No solo había licenciados en paisaje, no había arquitectos, también había ingenieros estructurales, también había trabajadores sociales, también había sociólogos, había diseñadores gráficos, y también le pudimos dar, y eso fue un tema principalmente pedido por el Banco Mundial, que tenga en todos los capítulos la mirada de género, ¿no? Poder incorporar la cuestión de la mirada del género, como sabrán, en Buenos Aires, la cuestión del feminismo y del urbanismo es un tema que está hoy muy en boga, está muy en agenda política, y hoy lo están trabajando casi como un dato principal a la hora de pensar de vuelta a las ciudades con una nueva mirada, una mirada mucho más amplia a la que teníamos quizás en el siglo pasado. Así que este manual hacía de vuelta referencia a los cuidados y al género. Y por último, este manual terminó en la aplicación de lo que es esta plaza, una plazoleta en la provincia de Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes, que tenía que ver con una plaza cívica, una plaza social en un lugar muy deteriorado. En esto se trabajó en conjunto con los vecinos del local, con las intendencias, con los municipios y con todos los equipos técnicos locales en mesas de co-creación. Y hemos llegado y hemos abordado junto con Monobloc a este proyecto que tiene que ver con una pieza social. Digo, es una pieza que permite a este barrio, a esta zona, a esta aldea, poder tomar y apoderarse, apropiarse del espacio público, en un espacio público que también rompía con muchos de los parámetros con los cuales los pensábamos antes, ¿no? Ya la cancha de fútbol no era solamente de fútbol, era una cancha que permitía tener básquet, que permitía también que las mujeres jueguen al fútbol, que es un fenómeno que en Argentina se da mucho también, y que no sean solo los varones los que juegan. Que también este lugar podía funcionar como un lugar para festejar cumpleaños, para hacer reuniones de vecinos, para jugar o andar en skate, o cualquier otro múltiple uso que se pueda permitir en esta plaza. Es decir, ya no era una plaza que estaba solamente marcada por un programa, sino que los programas hoy eran múltiples, y los abordajes y la utilización era múltiple. Así que con esto cierro, con una última reflexión, ya la charla, espero no haberme extendido mucho, y tiene que ver con, les dejo la inquietud, les dejo la pregunta, les dejo el tema a pensar. Esta es una fotografía que habla sobre los incendios que sufrió los grandes humedales que hoy hay en la cuenca del Plata, en este caso sobre el río Paraná y el río Uruguay, los humedales del Delta, que son nuestros grandes humedales, pero que no solo tienen que ver ni con Buenos Aires ni con Argentina, sino que están vinculados de vuelta con Uruguay, están vinculados en su origen también con Bolivia, también con Paraguay. En definitiva, toda esa agua de la cuenca está vinculada y es una sola, y que se vio manifestada, muy afectada por unos incendios intencionales en estos humedales, y que produjo este mapa que de pronto de vuelta volvemos a pensar la ecología y las dinámicas que se dan en el territorio, que muchas veces exceden los límites políticos, que tienen que ver con las manchas de humo, ¿no? Estos incendios fueron provocados básicamente para poder utilizar esos humedales como lugares de cultivo, sobre todo de ganadería, y la verdad que nos apena de que todavía en Argentina no exista una ley de protección de humedales, que es un tema que hoy a nivel mundial está totalmente reconocido, como los sitios Ramsar, y que son los grandes, por así decirlo, organismos o riñones del ecosistema que nos permiten a nosotros unas mejores condiciones de vida, unas mejores condiciones ambientales, y que nosotros invitamos a todos hoy a repensar también la relación
en la forma en que nos vinculamos en el ecosistema, ya sea en una pequeña escala o ya sea a una gran escala territorial. Así que con esta reflexión cierro por ahí la charla de hoy. Esto continuará, así que quédense conectados con nosotros, con el resto de nuestros ensayos y aventuras que seguramente van a ser muchísimas más. Muchas gracias.